Vamos a orar a Papito para que en esta noche nos hable, nos guíe, sea Él a través de cada uno de nosotros. Y toda esta semana he estado meditando en un Dios presente, en un Dios que le importamos como hijos, ¿no? Que cada área, cada parte de nosotros, a Él le interesa tanto. El Espíritu Santo siempre nos guía con la verdad. No importa la situación, la condición que nosotros pasemos, siempre Papá Dios es un Dios presente, que siempre nos está suministrando en el área de que nosotros nos encontramos o en la condición, sea material, sea espiritual, sea emocional, sea lo que sea, siempre es un Dios presente. Y si nosotros somos conscientes de quiénes somos y quién habita en nosotros, la propia vida de Dios, como dice nuestro hermano Ángel, la vida de Dios fluyendo a través de nosotros, entonces esa conciencia aparece y fluye, ¿no? Podemos suministrar y ser de bendición a muchas personas y primeramente a nosotros mismos, ¿no? Podemos controlar nuestras emociones, nuestros malos hábitos, tenemos control. La Biblia dice que nuestro espíritu es mayor, ¿no? Hay una guerra carnal y espiritual, pero mayor es nuestro espíritu. Quiero tocar el tema hoy de cómo sabemos quién nos está guiando, ¿no? Si somos guiados por el Espíritu Santo o no. ¿Qué necesito saber? Dice. ¿Podemos identificar la voz de nuestro papá? ¿Sabemos identificar la voz de papá? ¿Qué necesito saber? Vamos un ratito a Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. ¿Qué necesitamos saber? Que ya el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros somos hijos. ¿Cuál es nuestra postura? De hijos. Amén. Muchos no saben que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y la propia vida de Cristo. Por eso es que no somos muy conscientes de que las circunstancias, las emociones que muchas veces nos desbordan, no tienen dominio ni control sobre nosotros. En Romanos 5:19, un poquito antes, dice, hermana, pero por más que yo me esfuerzo y quiero y veo, siempre los días uno tras otro se empeoran. Me botaron del trabajo, tengo esta carencia, ¿no? Pero el Espíritu Santo está para guiarte, para darte paz, para fortalecerte en esa debilidad. Y dice, mira, en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? ¿De ti? ¿De mí? No, de Cristo, ¿no es cierto? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos justos hay aquí, hermanos, hoy en día? Entonces, si sabemos esa realidad presente de gloria hoy, ¿somos más que vencedores o no? Amén. Las circunstancias no nos pueden mover. Amén. Entonces, ¿podemos identificar la voz de Papá Dios? Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos papás hay aquí hoy en día? ¿Cuántas mamás? ¿No? ¿A cuánto les costó trabajo cuando dimos a luz? Porque yo también soy mamá de 2 niñas, ¿no? En la primera la pasé un poquito mamá primeriza, aprendiendo y con los cuidados necesarios. Pero ¿a cuántos le costó el primer día que pusieron a tu bebé en tus brazos, que tu bebé puede identificar tu voz? ¿A cuánto les costó? ¿Qué tiempo nos costó? ¿A quién dice yo? Desde que el bebé nace y te lo ponen en tus brazos,
conoce tu voz. Conoce tu voz. Es más, algunos bebés hasta sienten el olor de la mamita. Mi hijita, la mayor, tuvo 2 semanas con los ojos cerrados. Fuimos a la reunión y decía, no, tiene que abrir los ojitos, señora, pero no abre los ojos. Y cuando me la quitaban, me la llevaban, me decían, a ver, tu bebita, qué gordita, y se la llevaban, ahí está mi cuñada presente, lloraba terriblemente esa bebé. Cuando ella sabía que yo estaba cerca o me iba al baño, yo tenía que ir al baño rapidísimo porque esa bebé no sentía mi presencia y lloraba, ¡guau! ¿No? Entonces, no necesitamos enseñar a un recién nacido identificar la voz de su mamá o de su papá. No necesitamos. Cuando un recién nacido nace con ese don, se podría decir, de identificar a su sostén, ¿no? Entonces, a un recién nacido no le podemos enseñar quién es la mamá, ¿no? Quién le va a dar, suministrar su lechecita, quién le va a cuidar, quién lo amó o lo ama por los 9 meses que estuvo dentro de su barriguita. El bebito conoce. Entonces, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén. Entonces tenemos que estar seguros que conocemos la voz de nuestro papá. Nadie nos tiene que enseñar, ni nadie nos tiene que decir, hermano, ¿estarás escuchando la voz de Dios? ¿Estás seguro? Vamos a ir a Juan 10. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ver, vamos a ver. Aquí está. Desde el 27. ¿Qué dice? A ver. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Papito Dios nos dice, ¿no es cierto? ¿Nos conoce? Amén. ¿Estaremos en su lista? Amén. Y yo les doy vida eterna. Aparte que Él nos hizo sus hijos, nos da vida eterna. Y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Papá Dios nos conoce, hermanos. A cada uno de nosotros. Él conoce hasta el más íntimo secreto que usted no cree. Él escudriña cada parte de nuestra vida. Y tenga seguridad que tú sí identificas tu voz y que Él sí te reconoce. Él te escucha en todo tiempo. Cuando nosotros nos exponemos más a la Biblia y estamos en constante alimento, estamos renovando nuestra mente, ¿no? Estamos siendo limpiados por la palabra. Tenemos un crecimiento y nuestros ojos espirituales, nuestros oídos y todo nuestro ser como que se abre y hay una explosión dentro de nosotros y dices, Él es tu papá, ¿no? Él te da la provisión que tú necesitas, Él te da el trabajo que tú necesitas, Él te da la vida que tú necesitas, ¿no? El esposo que tú necesitas, las hijas que tú necesitas. Esta semana ha sido una agenda muy ajetreada para los eventos de mis hijitas y yo decía, papá Dios, bueno, son tus hijas, papá, ¿en qué momento voy a estudiar? No, tranquila, no es el momento, decía, enfócate ella, no es el momento. Y hace 2 días, por obra de Dios, porque no voy a decir por arte de magia, ¿no? Por obra de Dios, se han dormido las pequeñas a las 10:30 de la noche, o sea, no ha habido un problema, ¿no? Adicional. ¿Por qué? Porque declaré, papá Dios, quiero estudiar, hago mi limpieza, me baño, quiero estudiar. Y ya se durmieron. Y mi hija la menor, cuando yo estoy tratando de controlar la situación con mis propias emociones, es muy desbordante ella, ¿no? La menorcita. Pero cuando yo digo, papá Dios, quiero estudiar, quiero así, a las 11:30 quiero hacer tal o cual cosa, y por voluntad de papá, ellas ya están durmiendo, la pequeñita ya está más independiente, quiere dormir sola. Entonces es una evolución que no me está costando mucho trabajo y que estoy viendo resultados, ¿no? Entonces,
nuestra vista, nuestro sentir, todo nuestro ser está siendo cada día iluminado, se podría decir, o vemos con más claridad cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Sabemos quiénes somos en Cristo, ¿no? Entonces, Él conoce, dice, cada condición de sus hijos. Él sabe perfectamente nuestras carencias, nuestras debilidades. Él tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Él nos corrige con amor en cualquier postura que nos encontremos. En Gálatas, vamos un ratito a Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Dormir, malos hábitos, y el Espíritu es en contra de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre va a querer que nosotros reinemos en vida, vivamos más años, ¿no? Que vivamos con mejor salud. Y estos se oponen, dice, entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Siempre la carne va a querer hacer lo que mejor le convenga y no quieres muchas veces salir de esa zona de confort que está calientito, acostumbrado a que ciertas cosas sean normales, que en lo espiritual no deberíamos de normalizar ciertas posturas como hijos de Dios. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo muerte. Entonces todos los que somos hijos de Dios, tengan la plena seguridad, queridos hermanos y familia, que no estamos bajo la muerte ni maldición de ninguna clase, porque el que nos guía es el Espíritu Santo de Dios mismo. Amén. Y en Gálatas 5:24, más abajito dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos están juntamente con Cristo crucificados? Han matado todo ahí, la carnecita ya fue. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces simplemente Papá Dios nos está recordando, sean más espirituales, porque ese es su linaje ahora, ¿no? Porque esa es la perfección en Cristo. Porque si decimos, la vida de Cristo, la vida de Dios, de Jesucristo vive y mora en mí, ¿ustedes creen que si Jesús está andando hoy por allí, lo van a despedir del trabajo? No, porque Él va a hacer lo mejor posible. Ese mismo Cristo que quiere lo mejor para ti, ese mismo Cristo habita en ti. Te da la sabiduría, las condiciones, te provee. Y nuestra carne no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos por el Espíritu. Amén. Y Él está dando fe y testimonio de ello, ¿no? Amén. Si vivimos por el Espíritu, dice el 25, ¿no? Andemos también por el Espíritu. Amén. Muchos de nosotros hemos pasado por muchas circunstancias de salud emocional. Algunos de nosotros hemos sido diagnosticados también con alguna enfermedad, hemos pasado por de repente algunos tratamientos, ¿no? Y esos diagnósticos nos dan personas especiales que saben, ¿no?, de la salud. Pero nuestro Padre siempre va más allá de un diagnóstico. Y no digo que esté mal, no. Pero Papá Dios siempre trata de guiarnos a la vida. Siempre trata de alinear nuestro buen destino, ¿no? El Espíritu Santo de Dios siempre nos está recordando quién vive en nosotros. Siempre, ese es su trabajo constante de cuidarnos, de guiarnos. Como hace un tiempo atrás la hermana Gaby nos contó que ella estuvo en un carro y algo en ella le decía baja, ¿no? Una voz baja. Y ella no entendía, y muchas veces uno dice, no, es algo mío, de repente no, quiero ahorrar en esto, no, quiero que se me facilite, quiero no hacer ciertas cosas, compro de acá nomás.
no, mejor tomo este taxi que es más económico. Pero siempre hay una fuerza que te dice no, y tenemos que ser un poco más sensibles y más conscientes de que esa voz te está llevando ¿a qué? A vida, a tener más vida, más oportunidad, tener más seguridad. El Espíritu Santo siempre nos está guiando a toda verdad. Si somos conscientes de todas las cosas que el Espíritu Santo nos está guiando y sacando de muchas circunstancias, tanto físicas como espirituales, si tan solo nos diéramos cuenta y viéramos un poquito de cómo Papá Dios nos está viendo, dijéramos gracias papá, porque siempre eres fiel. Así yo no sea muy consciente de ti, no sea muy consciente de mi nueva naturaleza en ti, porque somos seres espirituales. Mi nueva naturaleza ya no depende de este mundo, pero si no somos conscientes de ello, no suministramos esas cosas para nuestra vida. Y seguimos caminando y diciendo, sí, hermana, no encuentro trabajo, pero hay un montón de trabajo, pero esa persona no lo va a ver. Porque por más que el Espíritu Santo le está diciendo, él está enfocado en su humanidad muchas veces, en sus fuerzas, ¿no? Y va a llegar un momento en que va a caer tan hondo que sus fuerzas ya no va a poder más y ahí es donde recién, ¿no? Y la gracia va a abundar en esa persona, pero no dejemos esperar o estar en ese punto donde muchas veces somos muy golpeados, ¿no? Somos muy atados, reprimidos. Tenemos que abrir nuestro oído. Todos los días tenemos que orar y decir, papá Dios, hoy será mejor que ayer porque tú vas delante. Tú estás en mis pasos, tú estás en mi boca, tú estás en mis oídos. Quiero ser más sensible, quiero ver tu reflejo en mí. Empecemos por uno mismo, hermanos. Cuando aprendamos a caminar de la mano del Espíritu Santo, vamos a ser de mucha bendición para todas las personas. No permitamos que nuestra falta de conciencia nos lleve poco a poco a la muerte. Quitemos esos malos hábitos que nos conllevan a la muerte. Todo mal hábito te conlleva a la muerte. Pero ¿quién está ahí para decirte, hijo, no, hija, sí, hija, despierta? Como a las 4 de la mañana, ¿no? Yo escucho 3, 4 de la mañana a veces que alguien me dice, Katy. Y yo, mi hija creo que me está llamando. Me voy y digo, no, vuelta me acuesto. Y hay una impaciencia en mí, digo, gracias papá Dios porque sé que tú eres. Y comienzo a declarar, oro por mi familia, de repente veo algún post por ahí para reflejar y hacerme recordar la palabra de Dios, porque nadie es sobrehumano. ¿O quién tiene todos los textos en la Biblia? Nadie. Yo mucho antes me condenaba porque decía, ay, pero no me recuerdo, ¿en qué era? Proverbios, qué vergüenza. Pero poco a poco papá Dios dice, no, yo estoy en ti, yo te hago recordar. Lo que me importa es que sepas que el mayor habita en ti, el mayor, la vida de... En Marcos 11:24, vamos un ratito a Marcos para casi terminar. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? Ayunar. Camina bajo tus rodillas, haz peticiones, penitencias. No, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces, leyendo libros de capacitación y
y libros de autoayuda, ¿no? Siempre hay algunas historias por ahí camufladas donde reflejan siempre la humanidad del hijo, ¿no? Cuando el hijo lo tiene todo o tiene todo las cosas materiales que él quiere, ¿no? Ya se olvidan de las personas que los ayudaron muchas veces, de mamá, papá, ¿no? Se olvidan. Y yo veo reflejado varias historias en varios libros. Y yo digo, papito, tú eres un padre tan amoroso que nos das, ¿no? Conoces el anhelo, los deseos, los proyectos, los planes. Pero en este tiempo yo he aprendido en que Papá Dios nos suministra todo y nos da en exceso más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Pero siempre poniendo en primer lugar la ayuda o la bendición que conlleva este proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo querer un carro, pero hasta el momento no tengo el carro, ¿no? Pero si yo empiezo a decir, Papá Dios, yo sé que con este carro yo voy a tener más tiempo para esto, voy a estar más segura, yo me voy a sentir más capaz de poder dirigir a mi familia, ¿no? No es el simple hecho de querer el carro y porque se me da la gana y porque me encapricho y sí lo quiero tener y ya, no. Papá Dios se mueve por los hilos de la compasión, de la verdad, del amor, del sustento, ¿no? Papá Dios siempre provee de una forma que la bendición es tan completa que no vas a perder esa bendición, ni te lo van a robar, ni vas a sufrir accidentes, vas a estar tan capacitada que vas a poder hasta de repente enseñar a manejar a otras personas. Entonces, si vamos por ese lado, por el lado espiritual que conlleva muchas bendiciones, entonces Papá Dios va a decir, sí, ¿no? Vas por buen camino, sigue, y sin pensarlo mucho ya tienes esa bendición, ¿no? Hablemos de carro, hablemos de casa, hablemos de vestimenta, de comida, alimentos. Cuando nosotros confesamos y decimos, Papá Dios, esto tiene un punto de ayuda, un punto de bendición, un punto de provisión, un punto donde voy a hacer mucho bien con esto. Esa es lo que tú estás anhelando y queriendo, aparece antes de lo que tú imaginas. No hay opresión diabólica, no hay nada que impida esa bendición, nada. Cuando nosotros sabemos en lo espiritual que somos uno con Cristo y que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo da, porque la vida de Cristo vive en nosotros, porque somos los Cristos andantes, ¿no? Amén, amén. Que vamos bendiciendo a las personas. Te reconocen las personas en la calle y te dicen, oye, tú tienes algo especial, algo bien, ¿no? Algo que diferente, algo que me da la confianza, como que quiero, ¿no?, hacer negocios contigo. En primer plano te dicen así, porque esas personas reconocen quién habita en ti, ¿no? Porque tus principales atributos que tú mismo suministras, paz y confianza, es tu carta de presentación muchas veces. Entonces debemos creer que lo recibimos cuando oramos, desde ya. Cuando estamos orando por algo específico, debemos de saber que ya lo tenemos, que ya está hecho. No tenemos que demasiado dar una idea en la cabeza, como decir, pero me porté hoy mal, hice tal cosa, yo creo que Papá Dios de repente no me escucha, o no estoy sintiendo el Espíritu Santo, de repente es por lo que no estoy pensando o concentrándome, no. Es simplemente creer que ya lo tienes. Amén. Porque, como leímos anteriormente, la parte espiritual muchas veces no se conecta con el cuerpo carnal, ¿no? Hay como que una guerra ahí.
Pero cuando tú empiezas a hablar en lenguas y te empiezas a conectar con el Espíritu de Dios, Él te da lo que necesitas. Si en ese momento necesitas paz, si en ese momento necesitas una respuesta, si en ese momento necesitas sanidad, Él te la va a dar. No tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Amén? Ahora, nuestra realidad es Cristo en nosotros, ¿no? Es un Dios presente en todo tiempo. Y cada cosa que nosotros pidamos en el nombre de Jesús es una realidad, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y recordemos lo que dice en Romanos 8:14, ¿no? Somos hijos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Y Dios no hace excepción de personas, queridos hermanos. Todos tenemos en la misma medida. Y dejemos que el Espíritu Santo sea en todo tiempo. Esa es la verdadera realidad para nosotros como hijos de Dios. Empecemos a creer y vernos en ese lugar donde Cristo nos puso, que somos justos, santos, sin mancha, justificados. Podemos, cuando hace un momento estuvimos siendo tocados por Papá Dios, yo veía como una especie de cortina así grande, con una luz fuerte, que estaba delante de nuestra pastora. Y yo decía, Papá Dios, tenemos la capacidad de abrir el cielo. Y yo sé que tú estás obrando en cada uno de nosotros, pero unos más que otros somos más sensibles, porque lo sabemos. Porque no solamente lo sabemos, sino lo creemos. Y cuando tú te ves en ese lugar juntamente con Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo, no hay nada en ese momento que pueda impedir que tú seas lleno. Dejémonos tocar, anhelemos, cedamos ese lugar al que le corresponde para ser llenos en plenitud. Eso quería compartirles, queridos hermanos. Espero les haya sido de mucha bendición como a mí. Gloria a Dios. Ya entonces sabemos que siempre escuchamos la voz de Dios porque somos hijos. No necesitamos hacer nada más, simplemente confiar que Papá Dios está dispuesto. Él corre cada vez que nos ve mal. Él corre cada vez que tú pides ayuda. Aprendamos a abrir la boca y decir, papá, te necesito. Papá, te necesito. Papá, no entiendo lo que está pasando. No entiendo lo que está pasando en lo espiritual, pero tú sí. Comienza a hablar en lenguas. Cédete. Si no lo sabes hacer, susurra y comienza a dar esos gemidos que corren desde tu interior. Porque ya lo tienes, todos lo tenemos, todos, en la misma capacidad. ¿Quieres tener una relación más íntima? Accede, da el primer paso. Papá Dios está ahí para bendecirte. Cédete. Papá Dios te va a hablar, te va a escuchar. Él no hace excepción. Él no te ve ni más ni menos. Él te reconoce desde el primer día que tú entregaste tu vida como hijo. Él te reconoce. Tú eres su hijo. No pretendas que Él no te escuche. Ese es un pensamiento del maligno. No hay nada ni en este mundo que pueda apartarte de su amor, de su paciencia, de su paz, de su espíritu. Cédete, escucha la voz. Tú puedes escuchar la voz de papá. Tú puedes escuchar y sentir su Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo. Es el mismo Espíritu que estuvo desde el inicio. Es el mismo Espíritu que resucitó muertos. Es el mismo Espíritu.
Y Él es una persona que tiene emociones, siente, puede ver, puede hablarte, puede recordarte, te puede abrazar. No solamente una fuerza, ni una luz. Él te entiende exactamente. Porque Él escucha lo que dice Jesús y Él te lo hace saber. A la medida. No necesitas ponerte ninguna armadura de nadie. Él ya hizo una armadura para ti, a tu medida, exactamente en las condiciones que tú necesitas. Ya eres completo en Él. Si lo creemos y andamos en eso, Papá Dios se va a manifestar y va a hacer grandes cosas a través de ti, porque Él es a través de ti, Él es en todo tiempo a través de ti.